Ante todo, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Trinidad Molina, estudiante de la Facultad de Arquitectura. A continuación les presentaré la primera fase del trabajo de grado, que lleva por título Propuesta de un centro cultural emblemático al desarrollo sociocultural sostenible para el municipio de Campo Elías. En el mundo, los centros culturales nacen por la necesidad de materializar equipamientos destinados a la difusión y fomento de la cultura dentro de las ciudades, espacios estos donde el ser humano interactúa y se relaciona con sus pares. Esta interacción se da con la finalidad de compartir pensamientos y expresiones socioculturales, que además contribuye a reducir el estrés y por ende mejoran la sensación de bienestar y calidad de vida de las personas. Esa actitud de intercambio, de expresión, que se asocian con el desarrollo cultural del ser humano se ve expresado en actividades conocidas como actividades socioculturales, las cuales hoy en día en nuestro país han aumentado debido a la generación de políticas culturales que fomentan la educación artística. Desafortunadamente, la falta de ellos ha llevado a una disminución de las manifestaciones culturales. En el municipio de Campo Elías del estado Mérida, además de enfrentar el problema de deficiencia de equipamientos culturales, se encuentra la falta de inversión cultural, los cambios en los hábitos de consumo y la ausencia de políticas culturales adecuadas. Estos cambios pueden ser influenciados por diversos factores como avances tecnológicos, tendencias sociales y económicas, dejando en consecuencias significativas sobre todo a la juventud. En el siguiente árbol del problema se especifican las causas y las consecuencias de esta problemática. Como causa se identificó la carencia de espacios aptos para el desarrollo de múltiples actividades, la falta de inversión en infraestructura cultural y las limitaciones presupuestarias, teniendo como consecuencia la pérdida de la cultura e identidad, menos oportunidades de desarrollo, descuido del patrimonio, desconexión social y desinterés de la población por las tradiciones. Esto teniendo un problema mayor que es el desapego generalizado de las actividades culturales del municipio, teniendo como consecuencia final una ruptura total entre el desarrollo cultural. El problema radica en que el único equipamiento existente en el municipio resulta insuficiente y no abarca a toda la población, lo que dificulta las manifestaciones de actividades recreativas y pone en riesgo, incluyendo las artes clásicas. Como resultado de esta problemática, el actual Centro Cultural de Ejido Hacienda El Pilar ha recurrido a utilizar instalaciones vecinas, como la Casa Cural de la Iglesia Montalbán, como una solución alternativa. Es por esta razón que el presente proyecto busca diseñar un centro cultural que supla esta necesidad y brinde un espacio adecuado. En resumen, el Centro Cultural Hacienda El Pilar fue construido en el año 1840. Es la única edificación de uso cultural en Ejido. Funciona en una antigua casona colonial con algunas modificaciones. Como punto número 3, la casona no tiene la capacidad necesaria para la cantidad de miembros. La actual sede tiene diversos problemas espaciales y funcionales. Gracias a la entrevista con el director del actual centro, a las visitas del lugar y al estudio de la problemática, se ha observado que los habitantes de Ejido sienten atracción por la cultura y muestran interés en ella. Sin embargo, resulta inconveniente para la zona no contar con las instalaciones adecuadas. A continuación se han identificado 3 problemas relevantes que afectan tanto la imagen de dicho centro cultural como los espacios de mayor demanda, como lo es la orquesta y la biblioteca. Los acabados de la casona son deficientes debido a la falta de mantenimiento del mismo. En la figura se muestran cómo los acabados son insuficientes. Se observa pinturas descaradas como la falta de uniformidad en los revestimientos y el problema de humedad. Esto evidencia el descuido y la falta de intervención en el edificio, afectando negativamente
su apariencia general. La casona también presta sus instalaciones a la orquesta de Ejido. Aquí se observan las imágenes, la falta de privacidad y ocasión de desorden cuando coinciden los diferentes grupos musicales en un mismo lugar, hora y día. La mezcla de los instrumentos en un mismo lugar y la falta de acústica adecuada dificultan la concentración y el ensayo efectivo. Además, el ruido generado por la orquesta afecta a otras actividades que se llevan a cabo en las instalaciones. Y por último, y no menos importante, es la biblioteca. Esta alberga más de 5.000 ejemplares bibliográficos. La problemática consiste en la insuficiencia de espacios en la sala de lectura, con tan solo 3 mesas disponibles. Esto trae como consecuencia que limita el acceso y la satisfacción de los usuarios, dificultando su experiencia de lectura y estudio. En la siguiente imagen se muestra la vista satelital del municipio Campo Elías, donde se observa el único equipamiento cultural existente en la ciudad de Ejido, con sus beneficios y sus debilidades. Como beneficios, Ejido cuenta con la presencia de una casona histórica como sede del Centro Cultural Hacienda El Pilar. Ejido cuenta con una variedad de actividades sociales, culturales, educativas y turísticas realizadas en el centro. Se observa una participación activa de la comunidad, especialmente de la población estudiantil de primaria y secundaria. En cuanto a las debilidades observadas hasta ahora, son la falta de espacios adecuados en la edificación para satisfacer la demanda cultural, tener la necesidad de utilizar instalaciones externas para suplir la falta de espacio, inadecuado acondicionamiento acústico en los talleres de música, afectando la calidad del sonido, limitaciones en las dimensiones de algunos espacios, lo cual dificulta la realización de ciertas actividades con mayor número de personas. A continuación se presentan algunos referentes arquitectónicos que resultaron de abordar problemas similares de desarrollo de equipamiento cultural, como lo que se verán en Enkhuizen, Amersfoort, Países Bajos, Biblioteca Pública San Javier, Medellín, Colombia, y el Centro Cultural Chacao, Caracas, Venezuela. Como se verá en dichos referentes, los emplazamientos presentan características homogéneas a las del área de estudio. En el Centro Cultural Enkhuizen, Países Bajos, el problema específicamente era la falta de instalaciones adecuadas que limitaba la oferta cultural. Tenía como objetivo principal proporcionar un lugar inclusivo y accesible donde la comunidad pudiera participar en una amplia gama de actividades culturales, fomentando el desarrollo cultural, la educación y el intercambio creativo. Este centro tuvo como impacto al reunir en un solo lugar la biblioteca pública, la escuela de música, el centro de archivos y una institución de educación para adultos. Se logró crear un entorno cultural dinámico y accesible para la comunidad. En consecuencia, se fortaleció la identidad cultural, el acceso a la cultura, se estimuló la creatividad y la expresión, y se contribuyó a la rehabilitación del área. La construcción de los parques bibliotecas surgió como una respuesta a una serie de problemáticas que se enfrentaba el barrio San Javier de Medellín. Representaba altos niveles de pobreza, desigualdad social, violencia y falta de oportunidades para el desarrollo personal y comunitario, teniendo como objetivo abordar y superar los problemas sociales y urbanos existentes en la zona. A través del diseño de la biblioteca, espacios educativos, auditorios, áreas recreativas y zonas verdes, se logró transformar el entorno y mejorar la calidad de vida de los residentes. Espacios se convirtieron en centros de aprendizaje y encuentro. Contribuyó a mejorar los niveles de alfabetización y conocimiento en la comunidad, así como a despertar el interés por la cultura y el aprendizaje continuo. El Centro Cultural de Chacao surgió. La comunidad de Chacao carecía de un lugar específico para la realización de actividades culturales. Este centro tenía el objetivo de promover y difundir la cultura en todas sus manifestaciones, fomentando la creación artística, la participación ciudadana y el intercambio cultural. El Centro Cultural ha transformado el entorno urbano, convirtiéndose en un punto de referencia y en un espacio dinámico. Además,
Ha permitido el desarrollo de habilidades y talentos en la comunidad, promoviendo la creatividad y el enriquecimiento personal. Se destaca la solicitud de estos aportes hacia la propuesta de diseñar espacios interactivos y lúdicos como bibliotecas, salas de lectura, talleres, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico y cultural de la población en general, niños, jóvenes y adultos, y personas de la tercera edad. El proyecto tiene como principal objetivo proponer un centro cultural para el municipio Campo Elías basado en los principios de sostenibilidad, además de tener 4 objetivos específicos. El primero es estudiar las características físico-espaciales de los centros culturales para la identificación de criterios de diseño adecuados para la propuesta del municipio Campo Elías. El segundo, reconocer aspectos formales y espaciales característicos de centros culturales a través del estudio de casos referenciales. Analizar los preceptos de la sostenibilidad que pueden utilizarse en el diseño de un centro cultural. Como cuarto y último objetivo, diseñar el centro cultural para el municipio Campo Elías. La creación de un centro cultural permitirá preservar la cultura local, fomentar la participación ciudadana, impulsar el desarrollo socioeconómico y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Al diseñar un centro cultural es una oportunidad para fortalecer la identidad cultural y artística del municipio, promoviendo el enriquecimiento cultural y el desarrollo integral de sus habitantes y artística del municipio, promoviendo y enriqueciendo. Los centros culturales han desempeñado un papel crucial en la promoción y preservación de la cultura a lo largo de la historia. Desde tiempos antiguos las civilizaciones han establecido espacios dedicados a las artes, el conocimiento y la expresión cultural. Las manifestaciones artísticas ya estaban presentes en la prehistoria con los monumentos megalíticos y las pinturas rupestres. En la prehistoria, 9000 años antes de Cristo, en Egipto, Babilonia, el gobernante construía edificaciones donde se gobernaba actividades políticas y administrativas para ser contempladas por el pueblo, en este caso las pirámides de Egipto. En la antigua Grecia, en los hipódromos se realizaban actividades físicas e intelectuales y culturales. Para el siglo I, 80 años antes de Cristo, se terminó de construir el Coliseo romano. Allí se realizaban actividades y espectáculos durante la época romana, además de realizarse eventos públicos para el entretenimiento de la población. Posteriormente, en el Renacimiento, la importancia del edificio albergue empezó a ser tomada en cuenta, donde la gente podía contemplar espectáculos teatrales. Se comenzó a generar divisiones interiores más notorias y los temas de problemas acústicos y técnicos empezaron a influir en el diseño de los teatros. En el siglo XVIII se desarrollaron centros monumentales, como el Teatro Isabelino. Tiempo después de la Revolución Francesa, se difundieron las artes plásticas y musicales. Se crearon las primeras obras como los museos en Francia, como el Museo del Louvre en 1791, con la finalidad de difundir el conocimiento y la cultura. En el siglo XIX, las funciones se daban por separado, es decir, funcionaban los centros culturales de manera independiente, hasta que en el siglo XX estos espacios disgregados como los teatros, museos, se unieron para dar lugar a una función compacta, con la espacialidad más libre, denominados como centros culturales. La siguiente línea del tiempo se muestra cómo el centro cultural evolucionó de una forma simple a unas formas más complejas. En el siglo XX se desarrollaron múltiples teorías como el racionalismo arquitectónico. Esta teoría caracterizaba por la sencillez de los elementos estructurales, por la composición geométrica y por la ausencia total de los elementos ornamentales. Este ejemplo lo podemos observar en la nueva Galería Nacional de Berlín. Posteriormente, a finales del siglo, surge la teoría del desconstructivismo, surrealismo. Se identificaba por tener formas retorcidas en lugar geométricas. Lo podemos observar en el Centro Cultural Guggenheim, Museo de Bilbao. En conclusión, estas teorías marcaron pautas en el diseño y construcción en los edificios culturales, desde movimientos modernos hasta las tendencias actuales del siglo XXI. De esta manera se muestra una línea del tiempo de la evolución de los centros culturales en Venezuela. La evolución de la forma y función de los centros culturales venezolanos se han producido a lo largo del tiempo y han sido influenciados por diversos factores, incluyendo cambios sociales, políticos y económicos. A partir del siglo XX, la arquitectura de los centros culturales en Venezuela fue influenciada por el auge de la industria petrolera y la participación significativa de arquitectos como Raúl Villanueva. Este ejemplo lo vemos en el Museo Moderno Jesús Soto.
en Caracas en el año 1973, donde aplicaron los principios de la arquitectura moderna adaptados a las necesidades climáticas y sociales del país. Posteriormente, el arquitecto Fruto Vivas y su enfoque en la arquitectura moderna, su habilidad para fusionar elementos naturales como la arquitectura y su participación en proyectos emblemáticos le aseguraron un lugar destacado en la historia de la arquitectura del país, aporte que realizó en el Centro Cultural Flor de Venezuela Barquisimeto en el año 2008. Antecedentes para la propuesta: se estudiaron 3 proyectos. El primero, equipamiento cultural para la formación de artistas en Chiclayo. Este proyecto consistió en la creación de una escuela de artes escénicas en el distrito 10 de Chiclayo, Colombia, con el objetivo de revitalizar un espacio poco utilizado en el entorno urbano. Los criterios que se tomaron de este proyecto fue el uso de tecnologías sostenibles permitiendo el ingreso de luz y evitando el aumento de temperatura de los espacios internos. Aplicar la doble piel en el edificio, como planchas metálicas perforadas en cerramientos. El uso del espacio público como contenedor de espacio social y capacitación. Como segundo antecedente se tomó el Centro Cultural de Actividades Lúdicas para Niños y Adolescentes. El objetivo principal de esta investigación fue desarrollar una propuesta para abordar el problema social en los pueblos jóvenes de bajos recursos. Se buscó fomentar la educación como un factor clave para generar un cambio positivo en la sociedad. Los criterios que se recopilaron de esta investigación fueron: tomar como punto de partida la orientación solar, para ubicar la dirección de los volúmenes que respondan de manera similar al nacer del sol. Se tiene presente el tratamiento de los espacios públicos exteriores para integrar al peatón con el proyecto. Y por último, diseñar bloques de distintos tamaños, con el mismo lenguaje arquitectónico para la concentración de personas en distintas actividades. Como tercer antecedente se toma el Centro Cultural Multifuncional de Artes, Tecnologías y Oficios AUTEC, de estudiantes de la Universidad de los Andes de la Escuela de Arquitectura, Mercado y Rojas 2022. La presente tesis nacional consistió en diseñar un centro multifuncional compuesto por 2 edificaciones orientadas a las artes, la tecnología y oficios, AUTEC, con la finalidad de proponer espacios para la investigación, cultura y educación. De esta investigación se tomaron los siguientes criterios: implementación de desniveles con el fin de adaptar el edificio a las condiciones topográficas del terreno, cubiertas con tragaluces que permitan la entrada de iluminación natural para disminuir el consumo energético de la iluminación artificial, uso de materiales sostenibles como la madera, vidrio y paneles perforados que permitan la iluminación natural eficiente. En el marco teórico se estudia qué es la cultura y cómo la cultura influencia la educación y el conocimiento al arte y la expresión. Según la UNESCO, en el año 1982, la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. También engloba las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales y críticos. Observando la cultura como educación artística, según Dueñas, la educación artística contribuye a involucrar a los ciudadanos en la construcción de conocimientos, desarrolla la capacidad de observación y transmisión de la realidad desde distintas miradas. Forma personas con capacidad de cuestionar, proponer, emprender, crear e intervenir su entorno social. La cultura influye también en el arte y la expresión, en las expresiones artísticas y creativas de una sociedad. El arte, la música, la literatura reflejan las creencias y valores de un grupo y a menudo se convierten en medios para transmitir identidad cultural y mensajes sociales. Las artes, según Rodríguez, en el año 2019 afirma que estas artes se pueden transmitir mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, pero el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. En resumen, el arte es una manifestación cultural que refleja la creatividad
y la expresión humana, y está fuertemente influenciada por las tradiciones, los valores y las creencias de una sociedad. A través del arte se transmiten ideas, emociones y visiones del mundo, lo que contribuye a enriquecer y a preservar la identidad cultural en una comunidad. En este sentido, el centro cultural surge para alojar dichas actividades culturales y sociales debido a su capacidad para albergar espacios adecuados y versátiles que pueden satisfacer las necesidades de la comunidad en términos de promoción, preservación y difusión de la cultura y el arte. Arquitectura sostenible. Según Tonato 2019, la arquitectura sostenible es aquella donde debe buscar un equilibrio entre el ambiente, lo económico, la sociedad. Para realizar un proyecto de un centro cultural debemos buscar el minimizar el impacto económico y social. Con esto destacamos que se dará un gran aporte a la cultura del sector. En relación a lo antes expuesto, es relevante comprender que la arquitectura sostenible se basa en principios y enfoques que buscan reducir el impacto ambiental de los edificios y promover la sostenibilidad a largo plazo y proporcionar confort a los usuarios. Altamirano define una serie de pasos para diseñar en cuanto a la arquitectura sostenible en una fase proyectual, donde hay que tener en cuenta el edificio, su entorno y contexto, radiación solar, captación y protección solar, la eficiencia energética y la elección de materiales. En relación a lo anteriormente descrito, es importante comprender que una de las premisas de diseño sostenible es la incorporación de elementos naturales dentro de la edificación. Esto implica utilizar estrategias para maximizar la iluminación natural, mejorar la ventilación cruzada y aprovechar energías renovables como la solar. En cuanto a la iluminación natural, es aquella que proviene directamente del sol. Un ejemplo de esta premisa es el Centro Cultural de Oscar Niemeyer. El destacado arquitecto tenía plena conciencia de la importancia de la iluminación natural en sus proyectos. En lugar de verla como un medio de ahorro energético o de mejora en la salud de los ocupantes, Niemeyer la utilizaba estratégicamente en los interiores de sus edificios. La consideraba una poderosa herramienta para clasificar los espacios formales, arquitectónicos y como un requisito imprescindible para expresar y dar significado a sus obras. Como segunda premisa, la ventilación natural. La ventilación natural no solo limpia el aire interior, además ayuda a disminuir la temperatura al interior del espacio. Existen dos técnicas implementadas en las edificaciones donde permite y le da una buena ventilación a los espacios internos. Estas técnicas pueden ser el efecto chimenea y ventilación cruzada. El efecto chimenea se crean entradas de aire en la zona interior y salidas en las zonas superiores a través de cubiertas ventiladas. En cuanto a la ventilación cruzada, forma por corrientes de aire entre dos puntos enfrentados que conectan con el exterior. Esto tiene la finalidad que permite que las corrientes de aire al interior del espacio se renuevan sin necesidad de implementar sistemas mecánicos, reduciendo así el consumo energético del edificio. El techo verde, según Junta Castilla y León en el año 2015, es un sistema constructivo que combina la interacción térmica de la cubierta con la refrigeración evaporativa de cubierta vegetal. Un ejemplo es en la biblioteca de la Universidad de Delft. La biblioteca se integra perfectamente al entorno de una manera natural y emerge como un único elemento visible, creando un nuevo espacio. Por último, los materiales sostenibles deben repercutir en ahorro de energía, responsable con un medio ambiente, es decir, que es o puede ser reciclado, que puede ser natural, que no contenga elementos tóxicos y que en su ciclo de vida presente una reducción en el uso de los recursos. Un ejemplo de ello puede ser la madera, que produce un impacto ambiental mínimo. El acero alarga vida útil y ahorra tiempo en la construcción. El vidrio deja pasar la luz natural. Otro de los sistemas aplicables al proyecto son las características sostenibles, como son los paneles solares. En el marco legal y como base legal de todo proyecto arquitectónico y urbano, se deberá tomar en cuenta una serie y conjunto de normas, leyes, estatutos y requerimientos,
los cuales están formados por entes gubernamentales. En lo referente se estudiaron 4 edificaciones, desde internacional, nacional, regional y local. En la internacional se estudió el Centro Cultural Plassen, ubicado en Molde, en Noruega. De este edificio se tomaron ciertos criterios como la ubicación estratégica del edificio, creando un remate de la trama urbana, representando así un hito para la ciudad. Generar espacios públicos donde los usuarios recorren el edificio a través de gran cubierta, quebrando en terrazas, que funcione como miradores y auditorios al aire libre, proporcionando una relación directa exterior con la calle, plaza y con el edificio. Tomado del Centro Cultural Teresa Carreño es diseñar una plaza que actúe como un espacio de encuentro, contar con salas auditorios diseñadas de tal manera que tenga una excelente acústica y visibilidad y pueda brindar a los espectadores una experiencia cultural excepcional. El uso de dobles alturas y conexiones visuales en el interior. Del referente número 3, regional, se extraen los siguientes criterios. La disposición de la columna equidistante y la doble altura genera espacios en forma de galería cubierto y aprovechable como área de estadía y socialización. Se plantea el estacionamiento y áreas verdes de servicios en el sótano y planta baja libre. Como cuarto referente local se toma el Centro Cultural Hacienda del Pilar, donde usa el patio como fuente de luz y de aire. La nueva propuesta se encuentra ubicada en Venezuela, Estado Mérida, municipio Campo Elías, parroquia Montalbán, entre la avenida Fernández Peña al inicio de la entrada de Ejido. Los criterios usados para la elección del terreno fue la necesidad y la potencialidad. La necesidad al respecto de la deficiencia de un equipamiento cultural y la potencialidad que su ubicación es de fácil conectividad con el resto de la región, al estar cerca del acceso principal de Ejido, además su cercanía con las instituciones públicas educativas, escuela, colegios, universidad. Al centro cultural puede crear una sinergia positiva entre ambos. En la siguiente imagen se muestra el clima, la temperatura, el aislamiento, humedad, precipitaciones y vientos. En cuanto a la hidrografía, se puede decir que el río Chama es el río principal y borde natural de Ejido. En el siguiente plano de vegetación se muestra cómo Ejido tiene un mayor porcentaje de terrenos baldíos, con solamente 2 plazas y es inexistente el equipamiento de parques. El estudio predomina el uso de vivienda unifamiliar, luego educacional y por último comercial. El levantamiento fotográfico tiene como finalidad ver la cercanía de las instituciones tanto educacionales como deportivas y asistenciales, teniendo una mayor proximidad la Universidad Politécnica de Ejido. En el sector predomina la morfología irregular en la mayoría de las áreas, así como el crecimiento longitudinal. En el sector predomina más el alto grado de espacio edificado respecto al espacio libre. El sector cuenta con 2 formas de manzanas, irregulares y regulares, lo cual tiene un predominio la manzana irregular. En el siguiente plano de altura arroja como resultado donde un gran número de edificaciones tiene altura planta baja más 1. Esa alta se toma edificios educativos e institucionales. En la media edificios más definidos y mejor ubicados. Mientras que la dureza baja edificios de poco valor, mantenimiento o mal organizados. Lo que da como resultado este estudio que el sector de estudio predomina la dureza baja. En cuanto a la jerarquización vial se encuentra la avenida arterial, la avenida Bicentenario, como colectoras locales principales la avenida Bolívar y avenida Fernández Peña. En el flujo vehicular el terreno es adyacente a la avenida Fernández Peña, lo cual predomina un flujo vehicular alto. Además se observa el flujo peatonal, donde la avenida Fernández Peña, que es la avenida adyacente al sector, es de flujo peatonal medio. En cuanto a los criterios de diseño del proyecto, se toma en cuenta el espacio público, la altura de la edificación y la permeabilidad, donde el proyecto busca conectarse con las calles que lo rodean y con el contexto adyacente, donde la altura de la edificación se toma en cuenta, que predomina en el sector la planta baja más 1, donde el proyecto se regirá a esos datos para adaptarse a su entorno.
En cuanto a la permeabilidad, se usa el concepto de permeabilidad, donde influye en la creación de patios internos que ayudan a conectar y a organizar los espacios tanto en el interior como en el exterior, permitiendo el ingreso de luz y la ventilación correcta en los espacios, donde el proyecto actúa como un integrador a través de los espacios abiertos y los recorridos. En los agentes naturales se tomarán en cuenta y serán determinantes cualquier decisión del proyecto. Las visuales. El proyecto tiene un terreno de 9% de pendiente, donde este favorece las visuales hacia el frente de las edificaciones gracias a la topografía. En cuanto a la espacialidad, se utilizarán espacios abiertos dentro del proyecto, donde tiene un efecto de interacción social, además de ser un medio para conectar con el exterior y facilitar la organización funcional, actuando como un espacio de transición. El proyecto contará con el siguiente programa: en áreas administrativas constituidas por espacios necesarios para el control y administración. En cuanto a la cultura, actividades para el encuentro y eventos de estudiantes. Áreas recreativas, actividades de distracción, principalmente salas de arte, danza, teatro y música. En cuanto a áreas educativas, salón de usos múltiples, biblioteca, salas de experimentales, ludoteca y salas de lectura. Y finalmente el área de servicios. Se concentran las actividades que permiten el correcto y ordenado funcionamiento, estacionamiento, cuartos de limpieza y cuartos de máquinas. En la siguiente imagen se muestra la relación que tienen las áreas en cuanto a la cultura y a las áreas administrativas. El proyecto contará con el siguiente programa: en áreas administrativas constituidas por espacios necesarios para el control y administración. En cuanto a la cultura, actividades para el encuentro y eventos de estudiantes. Áreas recreativas, actividades de distracción, principalmente salas de arte, danza, teatro y música. En cuanto a áreas educativas, salón de usos múltiples, biblioteca, salas de experimentales, ludoteca y salas de lectura. Y finalmente el área de servicios. Se concentran las actividades que permiten el correcto y ordenado funcionamiento, estacionamiento, cuartos de limpieza y cuartos de máquinas. En la siguiente imagen se muestra la relación que tienen las áreas en cuanto a la cultura y a las áreas administrativas. Gracias por su atención. La bibliografía se encuentra ubicada en el tomo.